Insisto en esto que planteé en la apertura, qué presente griego le deja el actual intendente Gustavo Martínez al próximo intendente o intendenta. Si es del mismo partido, se puede ocultar la información, se puede ocultar las cosas, en fin. Pero si es de otro partido, el intendente que se instale va a querer una auditoría, va a decir, bueno, a ver qué municipalidad recibo. Y ahí van a saltar muchas cosas que nosotros, acá en este programa, denunciamos y provocó la suspensión de la pauta publicitaria, hoy ya en los estrados judiciales, como consecuencia de las verdades que develábamos, que poníamos en la superficie. Y voy a conversar con alguien que, digamos, fue votado por la ciudadanía de Resistencia y que aparece como la mejor performance para instalarse en la casona de la Avenida Italia a partir del 10 de diciembre, que es Roy Abelardo Nikic. Roy, gracias por venir. Gracias a vos, buen día, un gusto saludarte y saludar a la audiencia. Bueno, te vas a encontrar con algunos gastos de más si es que la ciudadanía te premia con la intendencia. Realmente sería un premio, lo tomaría como eso, es decir, es un desafío que lo fui asumiendo y motivado muy fuerte por lo que uno escuchaba de los vecinos en los diferentes barrios, las quejas, el destrato, la desidia que hay para el vecino de Resistencia en general. Así que eso es así. Pero bueno, nosotros hemos planteado previo a este 18 de junio que íbamos a hacer una auditoría integral para saber dónde está la parada de la municipalidad en cuanto a recursos y sobre todo pensando en que el vecino de Resistencia tiene que saber dónde van sus recursos, en qué se invierte, cuántos eran y en qué se han invertido. Y si corresponde, Tribunal de Cuentas o la justicia, pero de espalda al pasado, digo yo. Es decir, no nos vamos a olvidar, vamos a tratar de ver todo esto y mostrarle a los resistencianos, pero fundamentalmente mirando hacia adelante. Y en ese sentido, el planteo más fuerte que lo he hecho, esto es en forma personal, no por reclamo de la gente, pero sí, o por insistencia de las cosas que les están faltando, sino una decisión personal de transparentar los números de la municipalidad y poner a través de la administración del municipio en páginas web, hoy la tecnología lo permite, sí, todos los ingresos de la municipalidad. Si es de coparticipación, si es de patente, si es de inmobiliario, de derecho de comercio, diariamente y en qué se gasta. De esa manera el resistenciano va a tener la oportunidad de saber cuánta plata ingresa, en qué se gasta y va a poder opinar, va a poder criticar, cuestionar, sugerir o proponer cosas, cambios. O sea que la primera etapa, obviamente que diciembre y enero son meses complicados por el fin de año, las vacaciones del personal. Así que en esto nosotros vamos a hacer yo tengo en caso de tener la posibilidad que se me elija intendente en la nueva fecha, el 5 de noviembre, una fuerte digamos, puesta en cuanto a la gestión en los trabajadores municipales, por un lado, como una pata importante, la otra pata es el vecino, sus instituciones y el poder político. Y cuando hablo del poder político, como tercer pata, hablo de los 11 concejales, sin dividirlos entre oficialistas y opositores, los 11 y el intendente, o sea, los 12, como poder político. Entonces el trabajo, la tarea de las tres patas en forma coordinada. Así que es una manera de poder encaminar el trabajo y fijar bien los objetivos y con esa transparencia que todos necesitamos. Porque en definitiva, hacer una auditoría también puede llevarnos a que todo lo que se ha hecho en la municipalidad esté bien. Claro. Así que es una manera también de blanquearle... De separar la paja del trigo. Exactamente. ¿No? Así que bueno, estamos convencidos
En esto yo debo agradecer a la gente que nos acompañó el 18 de junio, mucha gente que no iba a ir a votar fue a votar, mucha gente trabajó, nosotros hicimos una muy buena fiscalización, hubo muchos recorridos, mucha gente de 40, 50 años y en un alto porcentaje mujeres, yendo a las reuniones y haciendo los planteos y diciendo que se sumaban, que querían participar, es decir, algo que me llamó la atención, positivamente por supuesto, claro, porque la política, o los políticos mejor dicho, estamos muy mal vistos por la gente, así que en esto que se haya incorporado o se hayan reincorporado o decidido a esa altura del campeonato incorporarse a las reuniones, no digo a la política ni mucho menos, pero claro, sí ofreciéndose para fiscalizar, para recorrer, para repartir votos, para trabajar en las redes sociales a través de sus familiares, amigos, conocidos. Es decir, fue para mí algo, es una pequeña gota de agua en el desierto, pero positiva. Hay mucha gente joven trabajando y bueno, en la mesa que me tocó votar a mí, felicité al presidente Mesa y a los 6 fiscales, todos los partidos, eran todos gente joven, 7 jóvenes garantizando que el escrutinio o la votación se haga correctamente, lo cual es saludable. Yo siempre digo que la fiscalización es importante porque es la que te garantiza claro, que la voluntad popular, la voluntad del votante está resguardada, vote a quien vote. Así claro, que bueno, muy contento y feliz de los resultados obviamente, y de una jornada que creo tuvo muy pocas cuestiones, digamos, no queridas, así que en ese sentido nuevamente una gesta democrática importante. Hay 2 temas que, ni bien te instales como intendente, seguramente lo vas a enfrentar porque me parece que son de cajón, de manual. El primer tema, recuperar la relación que este intendente la rompió totalmente con el gremio, digamos, con los empleados municipales. Más allá de quien sea su conductor, digamos. Así es. Y el segundo tema, la relación con los concejales, que este intendente nunca contestó un pedido de informe. ¿Cómo te vas a manejar con eso? Muy simple, lo que hemos hecho siempre, es decir, el diálogo tiene que ser permanente, aparte es una responsabilidad que nosotros hemos asumido ante la ciudadanía. Si hemos dicho que vamos a cambiar las cosas, que vamos a integrar, como yo digo, las 3 patas, vamos a tener que estar en forma permanente y coordinada trabajando, no hay otra alternativa que no sea a través del diálogo y el respeto. Es decir, en esto nos pondremos de acuerdo en algunas cosas, avanzaremos en esas, en las que no nos ponemos de acuerdo, las seguiremos discutiendo. O sea que esto queda claro que no hay otra manera, no hay otra manera de hacerlo, que es a través del respeto y el diálogo. Todos, de alguna manera, tenemos que estar contestes a eso. Yo, sobre todo, pensando en que nosotros hemos asumido, y yo he asumido una responsabilidad ante los ciudadanos. O sea, entonces eso yo lo tengo que respetar. Y la segunda, porque uno de los trabajadores... los concejales. Y los concejales. Nunca le contestó... A ver, ¿qué dije yo? Ya un poco me adelanté y lo hice público, no ahora, sí, sino que lo he hecho público antes del 18 de junio. Es decir, el poder político, digo yo, son los 11 concejales sin distinguir oficialismo y oposición, o si me llevo bien con un correligionario o no, y el intendente. Los 12 tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Así que en esto dialogaremos las veces que sea necesario, encontraremos los puntos de coincidencia, avanzaremos en las cosas, como dije recién, que nos pongamos de acuerdo, y siempre va a haber, no van a tener alternativa conmigo de no tener un informe o de la Secretaría de Economía, o de Obras Públicas, o de Servicios. Yo me acuerdo que una subsecretaria de un ministerio muy grande, cuando estuvimos en la gobernación, no es que se quejaba, decía, nos pasamos
todo el día haciendo los informes para la Cámara de Diputados. Es una cantidad de pedidos de informe y bueno, yo lo lamento. Los informes hay que contestarlos, no hay alternativa. Inclusive... Es la división de poderes. Es la división de poderes, pero aparte eso te ayuda a gobernar, que es lo que muchos creen que eso te entorpece y no. Porque y te da datos. Y te da datos, un pedido de informe, ¿por qué lo piden? O inclusive proyectos. En el caso del Consejo, en la Cámara de Diputados, uno ve el proyecto y ¿por qué no? Es decir, una buena idea que puede ser del oficialismo, de la oposición, punto. Es decir, para el intendente y el gobernador, esto tiene que funcionar así y es la mejor forma y la mejor garantía de que si hay algo que se te está escapando, alguien te lo muestra y entonces uno tiene que echarle una relojeada. Así que no, en eso, y por eso... El tema, yo digo que el vecino, conociendo los datos de la municipalidad, va a poder cuestionar, criticar. ¿Por qué? Porque es la mejor manera también de uno analizar una crítica, la verifica, la analiza, consulta, y bueno, si es una crítica infundada, uno la descarta, eso sí aclara públicamente esta cuestión, y si no, de esa crítica quizás hasta malintencionada, como yo le decía a mis funcionarios en la gestión del gobierno provincial, también analicémosla, porque algo le podemos sacar quizás de positivo, algo nos puede Cuando el río orientar. Suena, agua trae. Entonces, algo puede ser, conmigo en ese sentido no van a tener problemas. No, quizás con algunos por ahí nos va a costar saludarnos, pero que vamos a estar sentados en la mesa de diálogo, vamos a estar sentados. Dicen el refrán viejo, ¿no? Que cuando uno fue papa no quiere ser obispo. Así es. O no. Vos fuiste gobernador, una gobernación que se destacó por la educación, fue una gestión de Naidenov excelente, y la gente te recuerda con un trabajo muy austero, muy relevante en ese sentido. ¿Cómo aceptaste ser candidato a intendente y venir a algo que no va a ser fácil? O sea, la pregunta es ¿por qué no? Es decir, la cuestión para mí es muy simple. Damos vuelta, entonces. Exactamente, es decir, ¿por qué no? Obviamente que la decisión la tomé racionalmente, con los pies sobre la tierra, pero convencido de que tenía que hacerlo, de acompañarlo a Leandro Esdero. Es decir, algunas cuestiones internas que yo las venía observando, yo estaba, no digo fuera de la militancia en el partido, porque eso no lo voy a dejar de hacer nunca, pero sí observando que algunas cuestiones no las compartía. Así que esa fue la decisión. Pero ¿por qué digo por qué no? Y voy a traer un ejemplo de, digamos, para la gente joven, quizás ni idea, pero de Olindo Felipe Vittel, habiendo sido candidato a vicepresidente, senador, gobernador en 2 o 3 oportunidades acá, vicegobernador del Chaco, vino y fue candidato a intendente y era por 2 años nada más, en esa época era de 2 años, fue en el año 87 cuando el peronismo tenía perdidas las elecciones y rearmaron la oferta electoral o la propuesta electoral, la oferta queda medio a veces feo, no me gusta, la propuesta electoral, y una de las partes de... La carta de triunfo fue... Exactamente. Y perdimos nosotros, pierde nuestro candidato Luis León, por pocos votos, y gracias a eso. O sea, en esto hay que saber que uno está en un cargo, un tiempo, y después pasa a ser soldado. El que no entiende eso, vive amargado después. Así hoy eso medio que no se entiende, digamos. Lo que pasa que... No es un buen vocabulario. Pero, a ver, por eso... Esa es la verdadera política, digamos. A ver, por lo menos a mí me hace sentir tranquilo. O sea, duermo tranquilo. La militancia. La militancia, el trabajo, me tocó perder más veces que ganar, veces sin sabores muy fuertes, pero siempre actuando con sinceridad, siempre de buena fe. Aún cuando me equivoqué, tuve que reconocerlo, nunca lo hice con maldad, nunca lo hice para perjudicar a alguien, sino que, bueno, quizás un análisis equivocado y, bueno, uno
erra, digamos, pero no para molestar, no para criticar, no para cuestionar, ni mucho menos para hacer daño, digamos. Así que en eso yo estoy muy... A ver, y te digo más, el haber caminado Resistencia estos últimos 2 meses y medio, 3, me motivó mucho más, porque es tal el nivel de desidia y desamparo que hay en Resistencia en muchísimos sectores, que a mí por lo menos en lo personal me motiva para decir, esto no puede ser, a 40 años de democracia que tengamos que estar, y a mí me parece, lo decía, hasta vergüenza decir, vamos a reparar las calles de tierra. Cuando vos vas a 40, 50, 60 municipios del interior, esos temas están totalmente resueltos, inclusive se ríen las calles, los desagües están, digamos, habilitados, las cunetas, las alcantarillas, los canales, se recolectan los residuos de forma regular, o sea, cuestiones que ya han sido superadas y que nosotros acá en Resistencia lamentablemente hemos retrocedido mucho. Eso me motivó mucho más, es decir, ahí me di cuenta que lo hice para acompañarlo a Leandro Esdero, digamos, en ese gran desafío que él tiene para llegar a la gobernación, pero bueno, de ahí ya estoy motivado ya en lo personal y ojalá que los resistencianos evalúen que yo sea el intendente a partir del 10 de diciembre. Alba Elena Estieg por lo menos va a pensar a partir de ahora en darte el voto, porque hace 4 años que tiene el semejante cráter y no puede pasar nadie por ahí. Hay un jardín infante, hay una biblioteca, y es una vergüenza realmente que en 4 años ni siquiera se haya osado ir a mirar, aunque sea. En el recorrido, la situación económica de la familia del argentino, digamos, es malísima, ¿está? O sea, cuesta llegar a fin de mes, y no solamente cuesta llegar a fin de mes, sino que tampoco hay expectativas o esperanza de que esto cambie, y si cambia va a ser para peor. O sea que, y de todo el recorrido, una sola mujer me planteó el tema económico. Una sola mujer. A mí me llamó muchísimo la atención después de recorrer, hablar, y la gente lo que hizo fue reclamar lo que a la vuelta de su familia o de su barrio le perjudica, el colectivo que llega a destiempo, que cambia el recorrido porque las calles están rotas, o la falta de iluminación que la vincula mucho con el tema de la seguridad. Claro, lleva a los chicos ahora en invierno, digamos, o sea que amanece más tarde o oscurece más temprano, o la misma mujer común, ¿no? Exacto, la misma mujer que va a trabajar y tiene que acompañarla, o el marido o alguien, para que tome el colectivo. Si estamos hablando del sentido común y las cuestiones básicas, arreglar las calles. Yo la recorrí ya antes de la lluvia, y yo decía, si acá llega a llover y hay una emergencia médica en una familia, y si logra entrar la ambulancia, no sé si va a poder salir. O limpiar los canales. Estamos hablando de sacar basura que pueden haberse tirado algún vecino, o cortar el pasto. Estamos hablando de cosas muy simples. Me voy a la pausa y te dejo 3 puntos que me parece que van a ser parte de la agenda. La primera, la basura. Lo segundo, la iluminación, que tiene un correlato ahí por la inseguridad. Es impresionante las cosas que ahora con este tema de Cecilia Strazowski salieron la gente que con los medios de Buenos Aires que vinieron acá, salieron a hablar de lo que es Resistencia, la inseguridad, la falta de iluminación, en fin. Y lo tercero, que me parece que es primordial ya a 40 años, como decía democracia, la circulación, el tránsito en Resistencia, que es una anarquía, un caos absoluto. Director, la pausa rapidito.